¿Cuál es el proceso de cierre? El proceso de cierre empieza en una etapa inicial del precontrato. Esta etapa de precontrato es muy importante porque es la etapa de preparación, es la etapa de educación, es la etapa donde se empieza a hablar con los prestamistas hipotecarios, donde se están buscando las propiedades que se quieren comprar y donde podemos tener una conversación sin la presión del contrato para que los compradores y los vendedores entiendan los diferentes escenarios que pueden ocurrir durante la transacción. Una vez que pasamos del precontrato y se ejecuta un contrato de compra-venta, pasamos al periodo de inspección. Este es un periodo de debida diligencia física del comprador, donde puede ir físicamente y investigar la propiedad, entrar con un inspector certificado que pueda ver la condición en que están, por ejemplo, los sistemas eléctricos, el techo, la plomería, la estructura. Y es donde nosotros, como compañía de títulos, comenzamos a reunir todos los datos, toda la información que vamos a requerir en la transacción para hacer el cierre. Usualmente, en este periodo de inspección, el comprador tiene la potestad para poder cancelar la transacción por cualquier razón y recibir su depósito de regreso. Eso es muy importante que ustedes lo consulten durante el periodo de firma de contrato y busquen las cláusulas del periodo de inspección. Segundo, entramos a la debida diligencia legal y financiera. Esto ocurre una vez pasa el periodo de inspección y acá entramos ya a la revisión legal, a la aclaración de las condiciones del asegurador de título y donde el comprador está intentando obtener la financiación hipotecaria. El antecierre o el pre-closing es cuando las condiciones del título ya están claras y determinadas, donde ya hay una aprobación en el caso de haber una asociación de condominio, donde ya estamos habilitados para cerrar del punto de vista del prestamista hipotecario con un clear to close, que ya las condiciones del prestamista están cumplidas y donde ya hay un equilibrio en las cuentas financieras entre el prestamista y nosotros en la compañía de título. De último es pasar al cierre. Aquí es donde ya hemos recibido los documentos del prestamista hipotecario, los documentos de cierre de parte del vendedor están firmados en originales y nuestra oficina tiene en su posesión los originales de esos documentos y donde el dinero del cierre, el cash to close que hablamos, está ya proporcionado por el comprador y su prestamista hipotecario y está depositado en nuestra cuenta de fideicomiso. Una vez que se logre el cierre, donde se firman los documentos originales por parte del comprador, nosotros procedemos a enviar los fondos según el documento que se llama Settlement Statement o HUD, que es donde se detallan todos los gastos de la transacción y quién va a recibir los dineros en el cierre. Ahora, hay varias fechas que uno tiene que considerar durante el cierre, ¿verdad? En este periodo de inspección, por ejemplo, tenemos la fecha de ejecución del contrato, tenemos el primer depósito, tenemos la aplicación para el condominio, la aplicación para el préstamo, el periodo de inspección se vence y usualmente un segundo depósito. Nosotros en la compañía de título, acá es donde ordenamos la búsqueda del historial legal del título, la búsqueda del historial municipal de la propiedad. Le pedimos al vendedor que ordene cualquier payoff, que es un estado de cuenta final en caso que el dueño actual tenga una hipoteca sobre la propiedad. Aquí el comprador tiene que ordenar y pagar el appraisal con el banco. Aquí es donde se deberían de empezar a conseguir las cotizaciones de seguro de vivienda, que va a ser un requisito para el cierre, para el banco, y donde el banco le entrega al cliente un estimado de todos los gastos de ventas. Y acá es muy importante que el comprador y los agentes de bienes raíces se aseguren que el banco use las figuras de estimado que nosotros como compañía de títulos le brindamos para que puedan ir integrados no solo los gastos del préstamo, pero también los gastos proyectados del cierre.
Ahora, en el proceso, en la etapa, perdón, de debida diligencia y financiación, aquí el comprador se va a encontrar con la fecha tope para recibir una aprobación condicional del préstamo, para recibir el resultado del avalúo y para recibir toda la evidencia del historial de título. Por nuestra parte, ordenamos otros documentos claves, como puede ser el estudio de los linderos de la propiedad y el estudio topográfico, el Elevation Certificate. Aquí se ordenan documentos de la asociación, como es el estopo. Aquí estamos esperando recibir ya la investigación completa del historial del título y del historial municipal en el Lien Search, y donde se empiezan a preparar los documentos del vendedor, ya sea un abogado independiente que el vendedor haya contratado o nuestra oficina que puede ofrecerle el servicio a los vendedores. En la etapa de pre-closing, de antecierre, aquí es donde los compradores deberían de esperar recibir la aprobación del condo y donde nosotros estamos recibiendo los resultados del survey, los documentos del vendedor para poder revisar y aprobar. Obviamente, nuestra oficina quiere aprobar cualquier documento preparado por un tercero para asegurar que se está correctamente traspasando el título. Acá también se va trabajando la preparación de lo que se llama el pre-CD, donde el banco hipotecario del comprador le entrega un estimado de las figuras del cierre. Ese documento no es final, ese documento tiene que estar balanceado o equilibrado entre el banco y la compañía de título. Pero el cliente por ley tiene que firmar ese pre-CD 3 días antes del cierre. De último, es en este momento, en este periodo, donde esperamos recibir del banco la notificación del Clear to Close, donde todas las condiciones que el prestamista hipotecario requiere han sido cumplidas. De último, por fin llegamos al día del cierre, feliz porque hemos logrado completar todos los pasos anteriores. En esta etapa se vence el contrato y hacemos el equilibrio con el banco y le mandamos lo que se llama el cash to close al cliente, que es el monto final que el cliente tiene que enviar a nuestra cuenta de fideicomiso para nosotros tener todo el dinero recolectado y poder cerrar la transacción. También el cliente comprador va a tener la expectativa de firmar el paquete del prestamista hipotecario final.